Bárbara, bienvenida al podcast. Gracias por aceptar mi invitación a conversar hoy conmigo. Hay varios temas, como te mencionaba, que me gustaría tocar, pero el tiempo es limitado, así que vamos a ver si alcanzamos. Quería empezar por violencia doméstica y abuso sexual. Y empezar por cómo alguien que no se ha visto nunca afectado personalmente por esto, y quizás sobre todo para hombres puede ser un poco difícil hacerse una idea del tamaño y de la gravedad del problema. ¿Qué datos o qué estadísticas aquí pueden ser útiles para empezar a hacerse una idea de, ¿cierto? Empezar a dimensionar de qué estamos hablando a nivel societal cuando hablamos de violencia doméstica? Súper. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Vicente, por esta invitación. Para mí es un gusto poder compartir contigo este ratito, ¿cierto?, para hablar de este tema que es tan relevante. Mm, Y apunto justamente a tu pregunta, que es poder aquilatar este problema realmente como un problema social que nos abarca a todos y todas. La violencia de género, o violencia, en este caso, a la mujer, em, tiene cifras altísimas en nuestro país. La última encuesta que se hizo sobre violencia intrafamiliar muestra que la prevalencia de la violencia hacia la mujer en Chile es de un 41,4%. ¿Qué quiere decir esto? La prevalencia es un término que implica la probabilidad de que un individuo sea un caso en un determinado periodo de tiempo. ¿Vale? Es lo típico que se utiliza como en epidemiología, las enfermedades, por ejemplo, la prevalencia de la depresión es de un 20%, etc. ujú, En este caso en particular, lo que quiere decir es que en Chile, en nuestro país, un 41,4% de las mujeres que viven en nuestro país viven o vivirán violencia intrafamiliar a lo largo de su vida. 4 de cada 10. Por lo tanto, podríamos decir que es una cifra altísima. mm, ONU Mujeres tiene la cifra alrededor del mundo y es de alrededor de un 35%. ¿Ya? Otros países están peor que nosotros, por ejemplo, en México es de un 70%. ¿Ya? Entonces aquí wow, estamos hablando que probablemente las mujeres con las que tú te rodeas, con las que se rodean las personas que nos van a escuchar, mm, más de alguna está padeciendo, ha padecido, va a padecer violencia de este tipo que tiene consecuencias nefastas. mm, Porque es importante también, porque esto se relaciona con el segundo tema que tú me comentaste, que es del abuso sexual a la niñez, y es que las cifras muestran que alrededor de 1 de cada 5 niños y niñas padece abuso sexual a lo largo de su niñez. Y esa es la cifra como reportada, ¿te fijas? claro. Siempre se habla como de una cifra negra que habla de que esto sería en realidad mucho más que lo que realmente se está como cuantificando. Por lo tanto, es un problema que atraviesa, ¿cierto?, niveles socioeconómicos, porque también hay una cierta como sesgo de pensar que estos problemas solamente atañen a las personas más vulnerables, ¿cierto?, Mm, socioeconómicamente. Y esto no es así. La violencia atraviesa niveles socioeconómicos, quizás la manera en la que se presenta es diferente, hay ciertas diferencias, pero podríamos decir que tanto el abuso sexual en la niñez como el maltrato a la niñez, como el maltrato a la mujer, es algo que atraviesa lamentablemente estratos sociales. Sí, quizás ese dato que hay una especie de espejo simétrico en la distribución de trauma entre todo el espectro social es uno de los datos más sorprendentes que yo he encontrado leyendo sobre esto. Esa cifra negra de casos no reportados, ¿hay alguna estimación de qué porcentaje podría ser? Se piensa que puede ser el 3 veces o 4 veces lo que se reporta. Casi el 100% de la población, entonces. Se piensa que puede ser de la que se reporta, ¿cierto? Puede ser el triple de los casos más o menos, sí. Wow. Y es interesante esto, es un fenómeno entonces intercultural, ¿cierto? No hay ni una sociedad que se escape de este rango alrededor del 30-40%. Mira, yo he podido ver, por lo menos en los estudios que me ha tocado participar, principalmente en Iberoamérica, es parejo, las cifras son muy similares, Mm, y también en el mundo anglosajón también se dan cifras similares. Y lo paradójico, fíjate, que existe justamente lo que se llama la paradoja nórdica, que uno tiende a pensar que los países nórdicos tienen mayor igualdad de género. Sin embargo, hay como un despegue, por decirlo así, entre las políticas que apuntan a una igualdad de género, por ejemplo, igualar los salarios, ¿cierto?, la participación femenina en el trabajo, etcétera, con la violencia de género. La violencia de género se mantiene en esos países. Por eso se habla en algunos artículos de investigación sobre la paradoja nórdica, ¿ya? mm, Porque al parecer la violencia en la pareja, ¿cierto?,
no suele disminuir al mismo nivel que se van instalando estas políticas de igualdad. ¿Y qué es lo que, cómo se interpreta esto? ¿Qué es lo que dice? ¿Habla de la naturaleza humana? ¿Habla de nuestra naturaleza como especie humana? ¿Es algo independiente de lo contextual, ¿cierto? De lo ambiental, entonces? ¿Cómo uno puede leer que esto sea una constante en el planeta? Bueno, yo creo que aquí tenemos que tener una mirada ecológica, Ujú, ¿cierto? Si uno recuerda el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que para quienes nos escuchen, si no lo conocen, él hablaba, ¿cierto?, de que todo individuo está inserto, ¿cierto?, en distintos subsistemas anidados, por decirlo de ujú, alguna manera. ujú, Está el individuo, ¿cierto?, está el subsistema familiar, está la comunidad, que tiene que ver, por ejemplo, con el colegio al que va, el trabajo al que va, la comunidad más cercana. Luego están las instituciones, ¿cierto? Por ejemplo, la justicia, las policías, las instituciones estatales, etcétera. Y luego también está la cultura. Y yo creo que la violencia tiene que ser vista en esta mirada ecológica, ¿ya? Y aquí te voy a poner un problema que surge con los psicólogos en particular. ujú, Lo que me ha tocado ver es que existe una tendencia a psicopatologizar la violencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que decir, por ujú, ejemplo, que el agresor es un psicópata o que es un narcisista, que la mujer está deprimida o que simplemente tiene un trastorno por estrés postraumático, que es cierto, yo veo mujeres que cumplen todos los criterios de trastorno por estrés postraumático del DSM-5, eso es verdad. Sin ujú, embargo, cuando únicamente nos quedamos con el diagnóstico, dejamos de ver todos los otros componentes, ¿cierto?, que hacen que este fenómeno sea mucho más que un hombre que golpea a una mujer, ujú, ¿vale? El fenómeno de la violencia es mucho más complejo que un hombre agrediendo a una mujer, porque hay muchos más actores. Por lo tanto, esto no se sana con psicoterapia únicamente. ¿Se entiende? Entonces, hay un nivel que por supuesto tiene que ver con elementos individuales, probablemente transgeneracionales, ¿ya? Porque sabemos, por ejemplo, en los estudios longitudinales que se han hecho sobre experiencias adversas en la infancia, ya que Estados Unidos la lleva en eso, se ha visto, ¿cierto?, que los niños y niñas que han sido expuestos a experiencias adversas como, por ejemplo, el abandono parental, el maltrato, el abuso, la negligencia, exposición a violencia intrafamiliar, tienen tendencia a desarrollar no solo más enfermedades mentales, sino que también su pronóstico de vida disminuye en 20 años. Y existe un patrón que no es en el fondo como determinista, pero sí hay un patrón a repetir patrones, ¿cierto?, relacionales en las relaciones futuras que yo vaya a entablar. Entonces, si tú obligas, ah, y ahí podemos entrar después al tema como judicial, que lamentablemente la justicia deja mucho que desear en estos casos, que en vez de proteger a ese niño y salvarlo de exponerse a violencia, tiene que relacionarse con un papá que lo agrede y que ve cómo existe esta relación violenta, lo que va entendiendo, ¿cierto?, inconscientemente ese niño es que así es como se relacionan las personas. mm. Lamentablemente se normaliza, ¿ya? Entonces se tiende a replicar transgeneracionalmente. Mm. Mencionaste un problema ahí que está presente en todo ámbito de cosas, no solo en la psicología, que es esto de individualizar problemas estructurales, ¿cierto? Em, pero hay un peligro aquí en que podemos ubicar como víctima, ¿cierto?, incluso al más maquiavélico del agresor, y en algún minuto tiene que haber una toma de responsabilidad personal. ¿Cómo ecualizas tú estas dos variables, ¿cierto? El peso de los nichos ecológicos en los que estoy anidado y mi propia responsabilidad personal por lo que hago. ¿Cómo conversa eso? Por supuesto, yo creo que gran parte, o sea, de todas maneras, hay que asumir una responsabilidad, las responsabilidades individuales de todas maneras, que lamentablemente, por ejemplo, en Chile, del 100% de denuncias que se hacen por violencia intrafamiliar, Ujú. el 0,22 llega a condena. El 0,22% llega a condena. Una de 500, O algo sea, así. imagínate, es un número ínfimo. ¿Por qué? Mm, Porque la gran mayoría de los procesos se archivan o simplemente no llegan a una sentencia condenatoria, se dan estas salidas alternativas. Por lo tanto, la probabilidad de que un agresor en Chile sea condenado es ínfima, es ínfima. Por lo tanto, se da esta sensación de una cierta impunidad. Por lo tanto, las responsabilidades individuales en este sentido no tienen, por ejemplo, ni siquiera un castigo moral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ese individuo sale libre de polvo y paja, por decirlo de alguna manera, lo más probable es que va a decir que esa denuncia era falsa, mm, porque en realidad responde a la incapacidad del sistema judicial de poder llevar un adecuado proceso. Y esto es más terrible todavía en los casos de abuso sexual a la niña, ¿ya? En los casos de abuso sexual a la niñez es muy difícil que realmente la persona llegue a ser condenada. ¿por qué?
Porque el abuso sexual en la niñez, aquí ocurren muchas cosas también culturales. Primero que todo, suele no dejar lesiones, ¿ya? Yo te digo, Vicente, que yo he visto casos incluso con lesiones, ¿cierto? Que no voy a detallar, pero lesiones que han sido constatadas por los servicios médicos respectivos, que incluso con esos informes no, la justicia no llega a determinar que esa lesión haya sido producida por un abuso sexual, que podría haber sido por otra causa. Okay. ¿Ya? Por ejemplo, estreñimiento. Te lo digo así para que te hagas una idea. Entonces, como hay una cultura, y aquí voy a la parte cultural de la que nos habla profe Brenner, ¿cierto? Como hay una cultura andro-adultocéntrica que tiene este sesgo, que no valora igual el relato de un hombre adulto que el de un niño, tampoco el relato de una mujer, la justicia lamentablemente no aquilata de la misma manera el testimonio de un niño. Cuando dice, por ejemplo, mi papá me abusa, tengo este informe, pero si el papá dice, no, esto es toda una mentira, esto es falso, la mamá está despechada, por lo tanto utiliza al niño para hacerme daño, inmediatamente ese caso, ¿cierto?, va a ser desestimado o va a costar mucho que se haga justicia, porque efectivamente existen sesgos en nuestras instituciones, ¿ya? Yo te voy a poner un ejemplo como para que quede claro este sesgo. Te voy a contar un caso real que fue una persona que me autorizó a compartir esto, porque participó en un estudio, etcétera. Una mamá tenía un hijo chiquitito, justamente del preescolar, como la edad de tus hijas, y se había separado de su ex pareja porque él consumía droga, ¿ya? Consumía droga. Entre otras cosas, era violento, etcétera. Y resulta que se da cuenta que cada vez que su hija vuelve de las visitas, vuelve pasada marihuana, ¿ya? La niña, La niña, sí. La niña vuelve pasada marihuana, por lo tanto, se preocupa, obviamente, y va al Tribunal de Justicia a decir, mi hija está cada vez que vuelve a pasar marihuana, por lo tanto, a mí me consta que él sigue consumiendo droga estando a cargo de la niña. Lo que le dice la consejera técnica en los tribunales, los jueces se hacen como asesorar por psicólogos o por trabajadores sociales, ¿ya? Y lo que le dijo la consejera técnica es, señora, pero es marihuana, no es pasta base. Dese con una piedra en el pecho que él le paga la pensión, como normalizando. Imagínate, Vicente, si eso hubiera sido al revés. Si es el papá el que va a la justicia a decir, la mamá de mi hija consume marihuana. Le quitan a la niña en el minuto. Le quitan el cuidado personal. Ese es el sesgo, ¿te fijas? Sí. Ese es el sesgo. Sí, sí, te había escuchado dar ese mismo ejemplo antes también. Esto es difícil de remediar, eso sí, ¿cierto? Es algo muy sutil, corre por un carril que es difícil de señalar con el dedo y decir, aquí está el problema. Claro, obviamente el tema, el abordar un cambio cultural, porque eso es de lo que estamos hablando, ¿cierto? El abordar un cambio cultural implica un proceso de darnos cuenta de nuestros sesgos, ¿vale? De darnos cuenta que probablemente por todos haber sido socializados en esta cultura, tenemos algún nivel de sesgo, ¿cierto? Algún nivel de sesgo que nos lleva a cometer estos errores de interpretación. ¿Te fijas? Por lo tanto, cuando se habla como de la deconstrucción, también tiene que ver con esto, con que todos y todas, de alguna manera, tenemos esta mirada, ¿cierto?, en la que tendemos a valorar más ciertas cosas simplemente porque la persona que las dice pertenece a una categoría. Por ejemplo, la categoría hombre adulto. Por ejemplo, hombre adulto blanco de cierto nivel socioeconómico. ¿Te fijas? Esa categoría, si una persona dice algo perteneciendo a esa categoría, no va a ser aquilatado de la misma manera que una persona, por ejemplo, una mujer indígena o una mujer afroamericana. ¿Te fijas? O sea, estoy simplemente hablando aquí como de la interseccionalidad que nos hace, de alguna manera, tener estos sesgos. Hace poco salió un artículo en el Mercurio que mencionaba, no me acuerdo la estadística, pero decían que era algo así, las denuncias por abuso sexual realizadas por la madre tenían mucha menor probabilidad de prosperar que aquellas realizadas por el padre. ¿Es cierto eso? Existe, sí. ¿Por qué? Porque en el fondo existe toda esta mirada que afortunadamente los organismos internacionales han ido cada vez más pronunciándose en contra, que es el síndrome de alienación parental, ¿ya? ¿Y nación? Síndrome de alienación parental, Alienación, ok. ¿ya? Que es un término falaz que lo acuñó un psicólogo llamado Richard Gardner en los años 80, ya que después resultó que el tipo era un pedófilo y que murió, se suicidó en circunstancias bien
truculenta, ¿cierto? Mm. Pero este término como que agarró fuerza dentro de la psicología y justamente apunta a que cuando los niños develan abuso sexual, este tipo dice que lo más probable es que sean recuerdos inoculados por una madre maligna, ¿vale? Wow. Entonces se produce la invalidación de alguna manera, de la develación del abuso, porque inmediatamente en la justicia, todavía lamentablemente existe ese sesgo, ¿cierto? Si bien los organismos internacionales, como te decía, como la ONU, como la OMS, ¿cierto? La APA incluso, se han pronunciado en contra de este síndrome porque nunca ha sido aceptado por el DSM-5, por ejemplo, etcétera. Pero hasta el día de hoy, cuando una madre va a buscar justicia, y eso fue lo que nosotros vimos en nuestro estudio sobre violencia vicaria, cuando una madre va a las instituciones a pedir justicia, ya sea para evitar la violencia que se ejerce sobre ella o la violencia que se está ejerciendo sobre sus hijos, lo más probable es que reciba un trato revictimizante, ¿ya? Que es lo que nosotros llamamos como violencia institucional. O sea, lamentablemente, yo creo que agresores va a haber por un buen rato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe la transmisión transgeneracional, existe una cultura de una cierta impunidad frente a ciertos actos. ¿Ya? Por ejemplo, ahora tuvimos el caso, no sé si subiste el caso de Rubiales, que fue como bien mencionado, con No. que la selección de fútbol femenina de España, ¿cierto? Ganó, imagínate, debería haber sido pura celebración y este tipo no halló nada mejor que al frente de todo el mundo llegue y le da un beso a esta mujer. Y tenemos comentarios como el de Woody Allen, que dice, bueno, pues si es un beso, no la violó, ¿qué tiene de malo? Mm. ¿Ya? Entonces se tiende como a normalizar ciertas cosas que en realidad son inaceptables, ¿te fijas? Entonces yo creo que agresores va a haber por un buen rato, porque hay una cultura de alguna manera que los tiempos de la cultura no son los tiempos de los niños crecen rápido, ¿ya? O sea, de aquí que tengamos un cambio cultural capaz que ni siquiera nosotros lo podamos ver, pero donde sí esto no puede fallar es en las instituciones. ¿Vale? Es en las instituciones. Por lo tanto, el cambio que yo considero más importante en este momento es poder permear al sistema judicial, que es finalmente quien decide, ¿cierto? Permear al sistema judicial con perspectiva de género y con perspectiva de niñez, ¿vale? Dejar de tener esta mirada adultocéntrica, que finalmente le da el favor a los adultos en desmedro de los derechos de los niños. Sí, bueno, parece tan difícil de integrar a nuestro modelo del mundo lo que significa ser un niño, ¿cierto? Parece Sí. ser muy difícil tomárselo en serio la experiencia de la niñez. Te quiero preguntar algo que se me quedó en el tintero de antes. Cuando uno empieza a pensar en estos datos, aparecen otros datos un poco, ¿cierto?, escondidos en las sombras. Por ejemplo, si yo pienso que 1 de cada 5 niños o niñas ha sido, ha sido abusado, y ya esto hay que sumarle esta cifra negra, quiere decir que el otro lado de la historia es que hay un porcentaje cercano a ese de adultos que han cometido abusos o que cometen abusos en su vida, ¿cierto? O sea, es decir, no es que solo muchas de las personas con que yo me cruzo han sido abusadas, sino Sí, que muchas de las personas con que yo me cruzo fueron abusadores o son abusadores hoy. sí. ¿Cómo, cómo te hace a ti perder un poco la fe en la humanidad manejar estos datos? ¿O cómo uno confía, ¿cierto? Si 1 de cada 5 personas con que me cruzo es un abusador sexual de menores, no sé muy bien cómo manejar, saber eso. Claro, claro, es que ahí capaz que en el fondo la matemática no sea como tan equivalente porque un abusador suele reiterar la conducta, Mm. ¿vale? O sea, no necesariamente sobre el mismo niño, pero de ahí entonces que un abusador puede abusar de muchos niños, por ejemplo, lo que pasa en los colegios, lo que pasa ahora con el colegio Cumbre, ¿cierto? O sea, cosas que se saben que además los perfiles de estas personas suelen llevarlos a estar en entornos donde tienen llegada hacia los niños. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo lo puedo explicar? Como que se las arreglan de alguna manera para ser personas que están rodeadas de niños. O sea, por ejemplo, lamentablemente la Mm. UNICEF, ¿cierto? Ha tenido muchos casos de abuso sexual a la niñez, porque se juntan muchas cosas. Uno, que es una institución humanitaria, que uno jamás pensaría mal de la UNICEF. Claro. Dos, que tienes acceso a muchos niños. Y tres, que esos niños están en condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, un adulto que le ofrezca un plato de comida, ropa a un niño, probablemente de a poco va a ir ocurriendo esto que se llama la seducción, que es la primera etapa del abuso sexual, ¿vale? Que es poder ir generando esa relación de confianza con los niños hasta que finalmente ocurre el abuso sexual, ¿vale? Y lo peor de todo, en el fondo, es que la víctima queda inoculada con un sentimiento de culpa y de vergüenza, porque se siente partícipe del abuso, ¿te fijas? Siente que de alguna manera lo permitió o
incluso lo disfrutó, en el sentido de que a veces los niños y niñas simplemente por una cosa mecánica pueden sentir algo, ¿te fijas? Por eso en esos casos cuesta mucho reparar lo que ocurre. Y obviamente el abusador utiliza eso para generar este manto de silencio. Entonces, en el ciclo del abuso sexual, una vez que se produce el abuso, ¿cierto? Viene la etapa de la coerción, del silencio, de la amenaza, y en algunos casos existe la develación. Y fíjate que parte también del ciclo del abuso es la retractación. La retractación, ¿vale? O sea, lo más probable es que un niño o niña, después de hablar, en algún minuto se retracte. Y ahí es cuando la justicia se vale para decir, en realidad esto no ocurrió, en realidad está cambiando su relato, en realidad esto no puede haber sido así porque se está desdiciendo. Entonces, claro, yo creo que es súper bueno el punto que tú dices. ¿Cuántos de los adultos con los que nos rodeamos han perpetrado, ¿cierto?, abusos de esta naturaleza? Es terrible, ¿cierto? Es terrible. Pero ¿qué es lo que podemos hacer en ese caso? Proteger a los niños. Proteger a los niños, ¿cierto? Porque si los protegemos a ellos de manera oportuna, efectiva y los alejamos de la fuente traumatogénica en este caso, lo más probable es que ellos puedan después tener una mirada crítica al respecto y en este mínimo porcentaje de niños que vuelve, que de adultos replica estas conductas, vas a minimizar que esto siga siendo heredado, ¿te fijas? No sé si fue muy enredado lo que dije, pero No, es una manera de ir, de alguna manera, evitando que esto siga avanzando en el tiempo. ¿cómo lo podemos llevar? Te quiero preguntar por dos casos prácticos. Quizás uno, pensando como yo, padre de niñas preescolares, no puedo protegerlas todo el tiempo, ¿cierto? Ellas van al jardín y hay varias horas del día en que yo no estoy con ellas, también, ¿cierto? Tienen primos, tíos, ¿cierto? Em, ¿Cómo, cuál es el equilibrio sano aquí de, ¿cierto?, hiperprotección, ¿cierto?, neurótica y cómo dar con ese balance? Sí. ¿O qué hacer? Bueno, ¿Cómo hablar con los niños chicos sobre esto? Harta gente que me escucha tiene también hijos preescolares, entonces, sí, ¿qué es útil aquí por tener en mente? sí. Mira, yo he trabajado con jardines infantiles y lo más importante con los niños pequeños es el autocuidado, ¿vale? El autocuidado que parte, por ejemplo, con conocer las partes del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, que los niños y niñas sepan cómo se llaman las partes del cuerpo. Te voy a poner un ejemplo súper concreto. Si una niña no sabe cómo se llama la vagina y le ponen de alguna manera, a veces uno utiliza otros nombres para denotar esa zona, ¿cierto? Lo más probable, o muchas veces, ojo, que también los abusadores nombran de otras maneras las zonas íntimas, justamente para que si el niño devela, diga una palabra que los papás no puedan reconocer, ¿ya? Entonces, lo más importante es que como papás y mamás no tengamos esta mirada como todo el mundo es malo, no te acerques a nadie, ¿cierto? Que es esta cosa como neurótica que tú dices, pero sí una mirada realista, ¿cierto? De ayudar a ese niño o niña, primero que todo a conocer su cuerpo, ¿ya? Que hay ciertas zonas, ciertas partes del cuerpo que son íntimas y que nadie las puede tocar. Y desde que puedan, ¿cierto? Tener cierta habilidad motora, por ejemplo, para lavarse solitos, para limpiarse solitos, instar a que lo hagan ellos, ¿ya? Instar a que lo hagan ellos. Y recalcar esto, que esas partes, por ejemplo, sabemos, ¿cierto? Las zonas íntimas, los genitales, los pechos, ¿cierto? La boca, que es muy importante, también se suele de alguna manera olvidar, pero los abusadores recurren a eso, ¿cierto? Eh, Tiene que ser algo personal, ¿cierto? Y que nadie más puede tocar. Y ser súper claro con eso. ¿Ya? Mi amor, esas partes son tuyas, son muy valiosas, nadie las puede tocar, ¿vale? Y si alguna vez eso ocurre, tú siempre me vas a poder contar, ¿ya? Tú siempre me vas a poder contar. Porque otra cosa que hacen los abusadores también es amenazar, ¿cierto? Si tú le cuentas a tu mamá, yo le voy a hacer algo. Si tú le cuentas a tu papá, yo lo voy a dañar. Entonces, que ellas sepan que siempre pueden recurrir a ti y que tú siempre las vas a proteger en ese sentido. Sí. Y el otro caso, lo otro práctico que te quiero preguntar es, ¿qué hacer? Entiendo que esto es caso a caso y cada situación es particular, pero ¿qué hacer si uno sospecha que hay situaciones de este tipo, sea violencia, ¿cierto?, entre parejas o abuso hacia los niños dentro de una familia medianamente cercana? ¿Cómo, cierto, qué tipo de sensibilidades y cuidados uno debería tener?
y cuáles no son tan importantes si es que uno va a arrojar luz sobre un problema que está ahí escondido. ¿Cómo, hay Sí, algo útil en términos generales que uno puede subir a bordo aquí? sí. Bueno, yo distinguiría lo de la violencia intrafamiliar del abuso, ¿ya? Principalmente porque no están implicados los adultos, obviamente que la violencia, y eso es lo que muestra nuestro estudio, la simple exposición a violencia ya afecta al niño, o sea, por lo tanto también es una vulneración a esos niños, pero yo quiero hacer una distinción. Si tú te das cuenta que, por ejemplo, en una pareja de amigos la mujer está siendo violentada de manera sistemática, lo que yo recomendaría primero es tratar de abordar a esa mujer y preguntarle, ¿ya? En un contexto de seguridad, de confianza, cómo se siente, qué es lo que ha ido pasando, quizás que te has ido dando cuenta que parece que las cosas no van tan bien y que si es que necesita cualquier tipo de ayuda, ¿cierto? Tú le puedes brindar. Imagínate, Vicente, que una mujer en nuestro país demora entre 8 y 9 años en denunciar. Sí, leí esa estadística también. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Bueno, Primero que todo, te diría yo, es un fenómeno bien complejo y surge también esta simplificación de, oye, pero ¿por qué las mujeres maltratadas se quedan con el maltratador, ¿cierto? Como echándole la culpa a la mujer. Pero en realidad el llegar a verse a sí misma como víctima es un proceso largo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se tiende a normalizar, porque también el agresor no parte con la agresión máxima inmediatamente, también es un proceso que va en escalada. Por lo tanto, se van normalizando ciertas conductas, quizás parte, por ejemplo, con la indiferencia, después parte con una broma pesada, después sigue con un insulto, después con control de sus amistades, aislamiento, hasta que llega quizás a la violencia física o sexual, ya que no necesariamente tiene que llegar ahí para que sea violencia, o sea, violencia también es la violencia psicológica, ¿vale? Pero esto no pasa de un día para otro, por lo tanto también se va produciendo en la mujer una insegurización respecto a su percepción. ¿Será tan así como yo lo estoy viendo? ¿Será que le estoy poniendo color? No, si en realidad él tuvo un mal día, por eso me trató así. No, si en realidad a mí se me olvidó hacer esto, entonces él tenía razón en enojarse conmigo. Entonces ocurre este proceso que se ha llamado también como el gaslighting, que es como, te fijas, como que empiezo a dudar de mí misma. Incluso hay mujeres que me dicen, yo pensé que me estaba volviendo loca. ¿Cierto? Porque dudaba de mis percepciones. Lo que yo le decía que habíamos hablado, él me decía que no lo habíamos hablado. Entonces, es una constante como erosión de la autoconfianza. Por lo tanto, para que esa mujer, que además lo más probable es que sea amenazada en otro sentido, ¿cierto? Si tú te separas, yo me voy a quedar con los niños, tú no eres nada, ¿cómo los vas a mantener? Es una pobre tipa, etcétera. Viene esta sensación de miedo y sentirse atrapada, porque también lo más probable es que se hayan ido de alguna manera distanciando las otras relaciones, ¿vale? Por lo tanto, la mujer no sabe muy bien a quién recurrir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es importante? Si tú te das cuenta que hay un caso que te está como, ¿cierto? Obviamente que no es una violencia flagrante, si tú ves a un amigo que le está pegando a una mujer, te fijas, vale, pero en esos casos yo creo que lo más importante es que esa mujer no se sienta sola, ¿vale? Que no se sienta sola y que pueda tener este espacio de confianza en el que diga, mira, sí, sabes que en realidad esto me está pasando, porque ella tiene que tomar la decisión, ¿cierto? De hacer la denuncia y de pedir ayuda y salir de ahí. O sea, hay que darle la posibilidad de que si tú haces la denuncia no puedes volver a tu casa. O sea, hay algo que tiene que pasar ahí, ¿cierto? O de ayuda en que ella se pueda sentir segura. Ahora, si el caso es de un niño o niña, ¿cierto? Y por ejemplo, te estoy inventando, un niño, trabajas en un colegio y un niño te dice, ¿cierto? Que el papá hace esto, que el tío hace esto, que el primo hace esto, es obligación denunciar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un menor de edad y porque eso es un delito, ¿ya? Incluso hay ciertas horas, creo que son 48 horas, no estoy segura, en la que uno tiene que hacer la denuncia, ¿vale? Obviamente que eso es una hecatombe familiar. Hay que ver ahí cómo uno aborda eso a nivel familiar. Quizás cuando es dentro de la familia, estoy poniendo el caso, por ejemplo, no sé, pues son tus sobrinos, ¿te fijas? Es súper complejo porque uno ahí entra en esto, se entra en esta dinámica de cómo lo hago, qué hago, ¿cierto? Pero lo que tenemos que tener muy claro es que si un niño devela un abuso sexual, lo más importante es entender que ese niño está confiando en ti. Y que probablemente si te lo dice a ti es porque no hay otra persona en su entorno familiar cercano en el que él o ella siente que puede confiar. ¿Vale? Por lo tanto, hay que tomarlo con calma, no espantarse, ¿cierto? Porque si no le vas a transmitir esa angustia al niño y tratar de transmitirle seguridad.
¿vale? Decirle, yo te creo, yo creo lo que tú me estás diciendo y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para protegerte, ¿vale? Porque para un niño tampoco es fácil hablar de esto. Y si lo está haciendo contigo es porque confía en ti, ¿te fijas? Es porque confía en ti. Mm. También mi intuición sería que hay que denunciar, pero al mismo tiempo cuando escucho la estadística de que el 0,22% de denuncias terminan con un imputado, eso fue lo que me diste al principio, Sí. algo así. Los incentivos no están ahí para hacerlo, ¿cierto? Va a ser un poco Sí, pero por lo la menos, catombe familiar sin el resultado esperado. sí, pero entiendo el punto, sin embargo, no denunciar es aún peor. ¿En qué sentido? En que si tú no denuncias y, por ejemplo, después, te voy a poner un ejemplo, que la violencia llega a tal punto que el agresor empieza a agredir físicamente a los niños, ¿cierto? Y tú vas a la justicia, te van a decir, pero ¿y usted por qué no denunció antes? Aquí no hay antecedentes de violencia. Va a ser mucho menos creíble, ¿vale? Por lo tanto, el poder denunciar, ¿cierto? Apenas tú te das cuenta que esto está ocurriendo, también sienta un precedente y en la justicia existen lo que se llaman las medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando la persona no sea condenada, sí se le pone una restricción de acercamiento. ¿Vale? Tú le dices, no se puede acercar a tanto perímetro. Cautelares que en la gran mayoría de los casos los agresores tampoco respetan, ¿te fijas? Pero por lo menos hay alguna formalidad legal que le permite a la mujer llamar a carabineros y decir, él está en mi casa, vengan a ayudarme, porque tiene prioridad, ¿te fijas? Tiene prioridad. Les dan un teléfono directo, entonces, por lo menos la mujer se puede sentir un poco más, o sea, un poco menos sola, ¿cierto? Y los niños también. O sea, a pesar de que lo más probable en Chile no se condena por violencia intrafamiliar, a menos que sea algo reiterado, que sea algo grave, etcétera, aun cuando no llegue a condena, igual la justicia puede, de alguna manera, con las herramientas que tiene, dar algún tipo de protección a esa mujer y los niños. Y lo que nosotros queremos con el proyecto de ley integral de violencia contra la mujer, que se ingresó en el gobierno de Michelle Bachelet y todavía sigue en el Senado, o sea, están ahí todavía con más de 400 indicaciones, que es una manera de decir, esta ley le vamos a poner todos los cortapisas posibles para que se demore lo más posible, ¿ya? En esa ley lo que se quiere es incluir también a los niños y niñas dentro de esas medidas cautelares, ¿ya? Quiero, no quiero aminorar el consejo por denunciar, que me parece el correcto, pero como otro, quizás, reparo o que alguien puede tener contra el impulso de denunciar en el caso de verse en una situación como esta. Ayer escuché una TED Talk de Mar Rodríguez, no sé si la viste, y No, ella no, usa la siguiente imagen para hablar sobre la violencia de género institucional. Ella dice que la imagen es como salir de un edificio en llamas y ver que el bombero, cuando se saca el casco, es el pirómano. No sé si te parece apropiado la imagen y cómo uno puede confiar en un sistema que parece estar quebrado. Es un poco lo mismo que te pregunté recién, pero claro, tómalo como quieras, sí. sí, de todas maneras, wow, es una pregunta bien compleja en realidad, porque yo te digo que hay mujeres en las que yo les recomiendo cambiarse de ciudad, por ejemplo. O sea, si tienes la posibilidad, lo que pasa es que depende del caso, esto es algo tan caso a caso. Hay casos en los que uno sabe, cuando la persona te cuenta, uno sabe que va a ser muy difícil que se haga justicia. Ya por las características, por el tema de las pruebas, etcétera, va a ser muy difícil, ¿vale? Hay otros casos en lo que no es tan difícil, ¿vale? Pero, pero lo que yo te podría decir, en el fondo, es que en los años que yo llevo metida en este tema, afortunadamente sí he visto un pequeño cambio respecto a la perspectiva que tienen algunos jueces respecto a la protección a la niñez, ¿ya? Cuando nosotros partimos trabajando en esto, te juro que las sentencias eran horribles, o sea, no había jueces que pudiesen separar de alguna manera el hecho o sea, el ver al agresor como una persona integral, en el sentido de que si es agresivo con la mamá, obviamente va a ser agresivo con los niños. O sea, lo que nosotros vimos en nuestro estudio es que existía una correlación casi perfecta, lo que en ciencias sociales es muy complejo, una correlación casi perfecta entre la violencia de género y la violencia vicaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona agrede a su pareja, a su expareja, lo más probable es que también lo haga con los hijos en común. Y hasta ahora la justicia siempre ha disociado eso.
Señora, él es agresivo con usted, pero puede ser un buen papá. Y lo que muestra la neurociencia también es así. Cuando un niño, basta que un niño presencie violencia, ni siquiera que el papá le pegue, le grite, lo insulte, que sea testigo de violencia para que su sistema nervioso ya pueda dejar ver ciertas lesiones. Entonces, ese es el punto, ¿vale? Ahora, yo entiendo que, y concuerdo con eso, que uno puede ser como desconfiado al denunciar, conociendo el sistema como opera, ¿vale? Pero yo creo que es peor no hacerlo si no tienes la posibilidad de escapar o de valértelas por ti misma, de protegerte por ti misma, porque de alguna manera el sistema también, la única manera que cambie es que haya casos en los que se presione para que cambie. ¿Te fijas? Porque si no, el sistema va a seguir igual que siempre. Sí, sí. Relacionado con, justo ahora lo tocaste, te quiero preguntar por el trauma, ¿no? Es un poco cambio de tema, pero no tanto, que es una palabra que cada vez aparece más en todo tipo de medios, ¿cierto? Pero ¿qué es el trauma a grueso modo? Mira, el trauma, voy a partir como por la definición clásica y luego un alcance. El trauma se define como la reacción que se produce, ¿cierto?, en el sistema nervioso, en el organismo, cuando estás expuesto a una situación amenazante, ¿cierto?, que puede amenazar tu integridad física o psicológica o la integridad física o psicológica de alguien que está contigo, ¿vale? O sea, no es necesario, no es solamente, el trauma no se produce solamente cuando a mí me golpean o cuando a mí me roban, sino que también, por ejemplo, cuando yo observo un portonazo, ¿vale? Ok. La respuesta traumática, de alguna manera, está directamente relacionada con nuestra supervivencia. ¿Ya? Nosotros tenemos, como mamíferos, ¿cierto? Tenemos un sistema de alerta biológica, ¿ya? Que es común a todos los seres vivos, y que cuando detectamos un peligro, se activa una parte de nuestro cerebro que nos lleva a luchar, huir o congelar, ¿vale? En el mundo salvaje, ¿cierto? Cuando tú ves, por ejemplo, una cebra pastando, viene un león, la cebra detecta el peligro, se va a gatillar en ella una serie de reacciones cerebrales, por ejemplo, la amígdala, que es la que se encarga de detectar el peligro, va a haber una cascada, ¿cierto?, de neurotransmisores, de hormonas, que va a hacer que el sistema respiratorio, circulatorio, prepare a la cebra para salir corriendo lo más rápido que pueda, ¿vale? Una vez que la cebra salga corriendo y pierda de vista al león, obviamente que va a quedar agitada un rato, ¿cierto? Pero al cabo de un rato la cebra va a autorregularse. Por lo tanto, la cebra no va a quedar traumada en el sentido de que su sistema, que llegó a un pic de activación, va a volver al pic a la activación, al nivel de activación basal. ¿Se entiende? Porque pudo descargar esa energía. ¿Sí? Y además, cuando salga después a pastar, no va a decir, va a venir el león de nuevo, ¿será que viene? ¿Será que está ahí? ¿Ya? Sino que simplemente sigue con su vida. Por eso los animales no se trauman cuando están en estado salvaje, sí cuando están en cautiverio, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Y ahí viene la complejidad del ser humano. Que en la gran mayoría de los casos, cuando se produce trauma, la respuesta de descarga no se puede completar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del abuso sexual que estábamos hablando. Cuando un niño o niña es abusado sexualmente, no puede luchar, no puede huir. La única opción que le queda es congelarse. Por lo tanto, el estado de congelamiento es un estado en el cual la amígdala está detectando el peligro, es un estado activo, ¿cierto? De activación, pero en el cual yo no me puedo mover, ¿vale? Por lo tanto, lo más probable es que ese niño tenga que recurrir a mecanismos de defensa como la disociación. La disociación, no estoy ahí, no siento nada, me anestesio, no puedo prestar atención, empiezo a tener problemas en el colegio. Entonces, el trauma no está en el evento, el trauma está en el sistema nervioso, ¿vale? Es el sistema nervioso que frente a esta experiencia se reorganiza de tal manera que maximiza la supervivencia. ¿Te fijas? De alguna manera ese niño, en esa trampa en la que vive, tiene que seguir viviendo. Por lo tanto, la única manera que puede seguir viviendo es disociarse. Entonces, el trauma tiene que ver como con este pic de activación que no logra resolverse. ¿Te fijas? Ese niño va a estar siempre monitoreando el peligro. Por lo tanto, cuando vaya al colegio y el profesor le levante la voz, probablemente va a entrar en un estado igual de congelamiento, porque esa amígdala está monitoreando peligro todo el tiempo. ¿Se entiende un poco? Entonces, ese es el trauma. El trauma no se resuelve hablando del evento pasado, no es una cosa del pasado, es algo que está presente en mi sistema nervioso y que de alguna manera organiza mi experiencia presente, cómo yo respiro, cómo yo camino, cómo yo me muevo, cómo me relaciono, cómo yo estudio,
te fijas en cómo percibo los estímulos, ¿vale? Entonces, si de repente yo voy caminando y siento un perfume, una colonia que me recuerda al abusador, me voy a desorganizar. Mm. ¿Se entiende? Sí, me gusta mucho la imagen y es parecido a la que usa Van der Kolk cuando él dice que, ¿cierto? La Sí, misma mordida de un perro, ¿cierto? Te puedes imaginar una distinta respuesta de un niño solo en un callejón oscuro que lo muerde el perro, ¿cierto? Y la diferencia con que no esté solo el niño, ¿cierto? La misma mordida del mismo perro en la misma zona de la pierna, pero que esté su mamá ahí para tomarlo en brazos, contenerlo y llevarlo, ¿cierto? Al doctor. ¿Y qué es el trauma complejo? Que también es algo de lo que cada vez se habla más. sí, vale. Quería simplemente como comentar lo que tú decías, porque Stephen Porges, que también es un investigador en trauma, dice justamente lo que tú estás diciendo, que el trauma no es solamente el exponerse a una experiencia aterradora, sino que es exponerse a una experiencia aterradora en ausencia de conexión, Ajá. ¿vale? En ausencia de conexión con el otro. De alguna manera, si yo siento que en esa experiencia aterradora hay alguien que está conmigo, que me transmite puede ser que esta respuesta, esta constelación traumática, no quede instalada, Mm. ¿vale? Ahora, ¿cuál era tu pregunta? La segunda. ¿Qué es el trauma complejo? Ah, ya, vale. Entonces, aquí hay simplemente una diferencia en cuanto a la temporalidad, por decirlo así, y qué tan hondo esto reorganiza tu sistema. Podríamos hablar, por ejemplo, de un trauma simple, por decirlo así, si viviste un terremoto. ¿Ya? Fue un evento, antes del evento tenías una vida normal, una buena familia, no tuviste una niñez complicada, viviste un terremoto, el grado terrible acá, y quedaste, ¿cierto? Y después cada vez que empieza a comer una réplica, viene la sensación de reexperimentación, quizás vienen recuerdos intrusivos, una sensación de hiperactivación, todo lo que tiene que ver como con el estrés postraumático, ¿vale? Experiencia simple. Eso se ha visto que neurológicamente es distinto a un niño que, por ejemplo, por un periodo de años ha sido abusado toda la semana, ¿vale? Se llama complejo en el sentido de que no, abarca todos los ámbitos del ser de ese niño, por decirlo así, ¿ya? Va a reorganizar su sistema nervioso de tal manera que la vida de ese niño va a ser una constante defensa ante la amenaza. ¿Se entiende? No es solamente como un miedo más encapsulado, que cada vez que hay un temblor, vengo, ¿cierto? Y quizás ando un poco más saltón, pero dentro de todo me puedo concentrar, puedo seguir teniendo mis relaciones de amistad, de pareja. En el caso del trauma complejo, esto es como, imagínate como una maleza que crece y que de alguna manera abarca todos los ámbitos del experienciar de esa persona. Por lo tanto, hasta como esa persona percibe, se ve afectado. ¿Vale? De hecho, se dice, por ejemplo, que dentro de las personas que tienen trauma complejo, se produce como un trastorno en la neurocepción. La neurocepción es una capacidad que tenemos todos y todas para detectar el peligro, ¿ya? Y lo que suele ocurrir con las víctimas que han sido expuestos a esto, en el fondo, como estos abusos o malos tratos crónicos o negligencia crónica, etcétera, es que te cuesta detectar el peligro cuando existe. Por eso a veces tienden a involucrarse una y otra vez, por ejemplo, en relaciones abusivas, porque como que no veo las banderas rojas cuando están, ¿vale? Y por otro lado, ven peligro donde no lo hay. O sea, esta brújula que todos tenemos como para saber qué es lo que es peligroso y lo que no, que es una cosa absolutamente automática, cuando uno ha estado expuesto, ¿cierto? Y uno está en esta organización traumática, hasta eso, hasta la capacidad de percibir el peligro se ve trastornada. Por lo tanto, el trauma complejo es más bien una organización, ¿cierto? Que está presente día a día en la vida de esa persona y va a determinar cómo se mueve en el mundo. Entiendo también que el trauma complejo no requiere una experiencia brutalmente traumática como una violación, ¿no es cierto? Un atentado terrorista o ir a, ¿cierto? Ser un veterano de guerra de Vietnam, sino que puede ser como el repetido desencuentro de mis necesidades primarias como infante, ¿cierto? Con la no disponibilidad de mis cuidadores. Y puede ser muy sutil, ¿cierto? Entiendo que aquí hay niveles también difíciles de, como lo que decíamos antes, de señalar con el dedo y decir, ahí está lo que falta en la crianza de este niño. ¿Es ese el caso? Sí, la verdad es que tienen que darse como una constelación de factores, tampoco es que todos tengamos trauma complejo, ¿cierto? Claro, Porque porque hay como una cornisa en la que es ¿cierto? Un poco resbaladiza, donde es difícil de decir, aquí se acaba, ¿cierto? exactamente. Bueno, también se habla de la epigenética, ¿cierto? O sea, también hay personas que porque tus padres tuvieron
padecieron trauma, y hay una investigación súper interesante que todavía está como en pañales, pero que también puede haber algo que de alguna manera me predispone a mí para que, viviendo ciertas circunstancias en mi vida, ¿cierto?, se gatillan ciertas reacciones traumáticas, ¿vale? Pero en ese sentido, lo que me gustaría decir es que no todos los niños van a desarrollar trauma complejo, ¿cierto? Pero sí a veces tendemos a minimizar ciertas acciones o eventos que ocurren en la vida cotidiana de los niños que sí pueden generar trauma. Por ejemplo, un choque en un auto, no necesariamente un choque terrible. Por ejemplo, una hospitalización. Por ejemplo, un procedimiento dental que no funcionó bien. Por ejemplo, por supuesto, el bullying, ¿te fijas? ¿Qué decir de los desastres naturales, la migración? O sea, hay muchos factores que a veces se tienden como a minimizar o como normalizar, ¿vale? Y ahí, en el fondo, en vez de invalidar la emoción del niño, ya, pero si te sacaron el diente, ¿qué tanto? Ya pasó. Ya, como que déjalo atrás, cuando el niño está teniendo pesadillas o está con temor, etcétera. Es muy importante acoger eso, validarlo para ayudarlo a procesar. O sea, lo peor que puede pasar es que el niño se sienta solo. ¿Por qué? Porque en el fondo no va a poder autorregularse. Los procesos de autorregulación, que a todo esto son tema de mi tesis doctoral, ¿no? son procesos que se van desarrollando primero en una corregulación. Bueno, siempre nos corregulamos, pero mientras más pequeños somos, más importante es la corregulación. Entonces, un niño que está angustiado porque vivió un evento, porque lo mordió un perro, porque se cayó en la bicicleta, ¿cierto? Porque vivió una situación de peligro, lo peor que podemos hacer como adultos es minimizarlo e ignorarlo. Mm, ¿Ya? sí. Algo que a mí me pasa cuando leo sobre trauma y me he preocupado de, ¿cierto?, leer todo lo que he podido al respecto, es que es muy fácil terminar de leer a Le Cannelier, o cierto, a cualquiera de estos autores, y terminar el libro con más culpa que con información útil, y sentirse un poco que la lista de demandas para una crianza respetuosa es imposible compatibilizar con la vida en la sociedad moderna. Em, ¿Cómo? Y creo que no estoy solo en esto, siento que hay muchos padres jóvenes que leen a autores que hablan sobre trauma y quedan con esta sensación de esto es imposible, ¿cierto? Me están pidiendo una misión que no puedo cumplir y al mismo tiempo ser funcional en el mundo. ¿Cómo, de nuevo te pido por un poco de sabiduría para dar con el camino medio y cómo compatibilizar la Sí. crianza con la vida laboral? Bueno, yo creo que lo primero es poder instalar la visión del padre o la madre suficientemente buena, no perfecta. Ujú. ¿Ya? Suficientemente bueno. ¿Qué quiere decir suficientemente bueno? Que de alguna manera, cuando existe un quiebre en la relación, que todas las relaciones humanas en algún minuto tienen quiebre, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú estás interactuando con tu guagua, cuando estás interactuando con tu chiquitita preescolar o con los adolescentes, en algún minuto se produce un quiebre en la relación, ¿cierto? No, él se enoja, yo me enojo, ¿cierto? Podemos tener alguna, o ignorarlo, no respondía a la hora quien lo necesitaba. Lo lo más importante es la posibilidad de reparar la relación. No es que no se quiebre, ¿ya? No es que no se quiebre, es que exista la intención genuina de poder reparar la relación. Amor, entiendo que te dolió, yo no pude estar ahí en ese momento, ¿ya? Pero yo ahora sí estoy y te voy a acompañar y si quieres me puedes contar. Si la niña se cayó o simplemente tú porque estabas cansado en el trabajo, ¿cierto? No pudiste escucharla. O sea, lo que quiero decir como para transmitir, para no llenarnos de culpa, porque la culpa tampoco ayuda, ¿te fijas? A veces la culpa como que nos hace más bien meternos en un hoyo y tirar la esponja, decir esto ya no es para mí, filo, igual la voy a embarrar. Uno dice, bueno, si igual la voy a embarrar, entonces mejor tiro la toalla. Pero lo que nos dicen los investigadores, ¿cierto? En apego y en estos temas que estamos hablando, es que no es que la relación no tenga problemas, no es que no se corte. Lo más importante es que exista la posibilidad de reparar, ¿ya? Existe la posibilidad de reparar. ¿Y eso en cuanto más próximo temporalmente al quiebre, mejor? ¿O no es tan importante? Claro, mientras más próximo al quiebre sea, pero lo más importante es que ocurra en algún momento. O sea, obviamente no 20 años después, ¿cierto? Pero que ocurra, ¿cierto? Y otro punto súper importante que me gustaría comentar, que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Cuando un niño está desregulado, ¿ya? Los niños se desregulan, ¿vale? A mí, a veces llegan papás que me dicen, pucha, es que mi hijo está haciendo un montón de pataletas, y yo le pregunto cuántos años tiene 3, y acaba de entrar al jardín, y qué sé yo, entonces yo digo, bueno,
es como que una persona de 80 años me diga que te ocupar lentes, o sea, es como parte del proceso. Ahora, obviamente que hay que ver otros indicadores, si es que hay algún otro indicador de vulneración o abuso, por supuesto, pero la gran mayoría de los niños se desregulan. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en esta ecuación, cierto? Es que el cuidador no se desregule. ¿Ya? Si el niño entra a la ruta baja, que es lo que llaman los neuropsicólogos, cuando la amígdala entra en un bucle con el sistema límbico, ¿cierto? Y quedo en esta sensación de emociones puras, y no puedo ir a la corteza, no puedo darme cuenta de lo que me está pasando, no puedo buscar soluciones. Lo peor que puede pasar es que el adulto entre también en la ruta baja, ¿te fijas? Que quede atrapado en este bucle y termine gritándole al niño, y los papás que dicen, bueno, es que cuando yo le grito o lo castigo, me funciona. Ya, pero detener la conducta, inhibir la emoción, no es regular la emoción. Sí. ¿Vale? Por lo tanto, lo que me gustaría decir es que yo sé que suena súper exigente hacerlo perfecto. No es hacerlo perfecto. Es simplemente tener la intención de abordar con regulación los estados de desregulación de nuestros niños. ¿Vale? Poder respirar profundo antes de responder, poder pedir ayuda si me está costando, ¿vale? Y recordar que el cerebro de los niños y niñas es mucho más parecido a un mamífero que al de un adulto por un buen rato. Y el lenguaje del mamífero no es la palabra, es el tacto, es el tono de voz, es la proximidad física, ¿vale? Por lo tanto, para poder dar señales de calmar, eso es lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Yo no le puedo decir a un niño de 3 años, pero cálmate, ¿cierto? Sí, no funciona. Funciona. Oye, Bárbara, mil gracias. Parece un buen lugar para cerrar. Así terminamos en una nota un poco más optimista que el resto de la conversación. Siento que podríamos seguir hablando por una hora más fácil. Pero gracias. Voy a dejar tus redes sociales aquí si alguien quiere saber más de ti, lo que haces. ¿O hay algún lugar especial donde encontrarte? Si alguien quiere buscarte. Sí, pueden, en mis redes sociales está PS Bárbara Porter, si es que les interesa el tema. Así que también quiero agradecerte, Vicente, creo que es súper bueno poder hablar de estos temas y si llega a más papás y mamás, feliz. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, fue un gusto. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.